Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy tengo una para contarles, que es un evento que no ha pasado de moda, que está siempre presente. Aunque ocurrió hace ya más de un siglo, particularmente entre los católicos, es algo que está omnipresente. Pero de esta historia les voy a hablar después, de invitarlos para que compartan estos contenidos, los comenten entre amigos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, toquen la campanita y actívenla para que reciban las notificaciones. Ahora, si a ustedes les gusta también otro tipo de historias, en Spotify aparecemos como Ilógico y allá hay unos podcasts que yo sé que a ustedes les va a gustar. Y también espero que formen parte de mi fanpage de Facebook, que es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, esta historia es una historia que ocurrió hace más de un siglo, como les decía, y fue en 1917. Y fue un evento que en su momento, al influjo mismo de la guerra, recordemos que en ese momento se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, y tal vez por eso pasó como a un segundo plano, pero es decir, pasó a un segundo plano, pero fue de todas maneras algo determinante en lo que estaba ocurriendo a principios del siglo XX. Unos niños, Lucía, Francisco y Jacinta, los dos últimos murieron en 1919 y 1920. Lucía sí apenas murió en 2005. Estaban cerca a un sitio llamado Cova de Iría y de pronto sintieron un zumbido y dijeron que por un cono de luz bajó una señora que, entre otras cosas, pues lo pone a uno a pensar aquella estatura. Ellas decían que era de 1,10, 1,20, no era una mujer muy alta, sino que era más bien como ya un ícono el que apareció ahí. Y resulta que esa señora los deslumbró y empezó a rezar con ellos y les pidió que vinieran cada mes en la misma fecha y a la misma hora, al mediodía. Hasta ahí, bueno, es lo que conocemos como el milagro de Fátima. Pero antes de esto, cuando decíamos que los niños estaban en Cova de Iría, algunos dicen que estaban apacentando unas ovejas, otros dicen que simplemente estaban recogiendo flores. Realmente no hay un acerto histórico contundente que diga que estuvieran haciendo una u otra cosa. Estaban ahí. Pero aquí es donde viene esta parte sorprendente, porque de acuerdo con los documentos que posteriormente se escribieron al influjo de este acontecimiento, los niños narraron que desde el año anterior, y esto lo vino a contar Lucía por allá en 1941, porque me voy un poquitito adelante para poder contextualizar esto, porque cuando ocurrieron estos sucesos a lo largo de todo 1917, pues les decía que los dos últimos, Francisco y Jacinta, murieron, pero a Lucía la llevaron a un convento y estuvo en el convento prácticamente toda su vida. Y al parecer, algunos decían que por voluntad propia, otros que por prohibición de la iglesia, ella no podía hablar de esto. Máxime si ahí estaban revueltos 3 secretos que aún todavía no se tiene certeza de en qué consistieron, aunque se aventuran algunas posibilidades, de las que vamos a hablar lógicamente más adelante. De todas maneras, ella no habló. Y solamente por allá en 1941 reposa en una de esas actas que ella dijo que en 1916, y aquí retomo la historia, a finales de 1916, estando en ese mismo sector, en ese mismo sitio, se les apareció un ángel también pequeño, de 1,10, 1,20. Y resulta que este ángel les dijo que al año siguiente habrían de ocurrir sucesos maravillosos y que ellos iban a ser protagonistas.
y conversaba con ellos y conversaba. Y de acuerdo con esta declaración de Lucía, fueron 3 las visitas que este supuesto ángel les hizo. Inclusive, en todas las visitas les daba algo de comer. Y ellos eran muy pobres. Es muy posible que no tuvieran en su casa nada para comer. Entonces, obvio, las invitaban a comer o los invitaban a comer. Ellos comían, pero cuenta Lucía que después de comer caían como en una especie de letargo que duraba horas. En la tercera visita de este ser, cayeron como una especie de duermevela, que están despiertos pero dormidos, o dormidos pero despiertos, como una semiconciencia de lo que ocurre alrededor. Pero que así estuvieron hasta que cayó prácticamente la tarde, casi en el crepúsculo, ellos como que se recuperaron. Pero este ser les había dicho que habrían de ocurrir cosas maravillosas, sobrenaturales, al año siguiente. Probablemente por esa misma circunstancia y tal vez por el hecho de querer volver a ver a ese ser con el que habían estado hablando, pues recurrentemente iban a Cova de Iría. Y como les decía, el 13 de mayo de 1917, al filo del mediodía, por un cono de luz. Pero dicen los niños también que ese cono de luz partía como de una nube y por ahí descendió esta figura de esta señora que se posó ahí y empezó a hablarles. Ellos naturalmente con miedo en principio. Luego se fueron como aquietando un poco, tal vez ella les produjo confianza y se pusieron a conversar con ella. Y resulta que ella los citó cada mes en esa fecha, 13, en ese mismo sitio y a la misma hora, para rezar el rosario. Pues ellos llegaron a sus casas y lógicamente les contaron a sus padres, pero ellos no les quisieron creer. Ellos creyeron, estos muchachitos, ¿qué estarán haciendo? ¿Por qué se pierden tanto? Pero no les creyeron la historia. Con todo y ello, como estaban tan seguros de lo que estaban contando, eso no solamente terminó calando en los papás, que empezaron a creerles que en efecto habían visto a la Virgen. Y eso se fue contando en la familia, entre los primos, y se fueron dando cuenta de que esto había ocurrido. Y al mes siguiente fueron los niños, pero ya fue una comitiva relativamente pequeña, pero fue una comitiva con los niños. Sucedió exactamente lo mismo, otra vez el cono de luz, la señora desciende, pero la diferencia es que los 3 niños sí veían todo. Pero la gente que los acompañaba no, solamente sentían un zumbido muy característico, como si fuera el zumbido de las abejas, cuando van en enjambre y que obviamente el batir de sus alas genera ese sonido, ese zumbido. Pues bien, esta comitiva estuvo ahí, ninguno de la comitiva vio nada, pero sí vieron la actitud de los niños, que en el momento en que supuestamente llegaba la señora, ellos caían como una especie de éxtasis, ponían sus manos juntas para orar y caían como una especie de trance, embebidos, y ellos hablaban, al parecer preguntaban o respondían, pero los otros no oían sino las voces de los niños, pero de resto era un zumbido y nada más. Pues ya el fenómeno empezó como a agrandarse en el pueblo. Al siguiente mes, ya esa comitiva se amplió. Antes eran decenas de personas, fueron 40, 50 personas. Ya para entonces, en la tercera visita, ya eran mucho más de 100. En julio, que fue la cuarta, pues resulta que ya prácticamente eso se había convertido como en una especie no solo de espectáculo, sino también de problema. Resulta que en ese momento, extrañamente, siendo Portugal un país tan supremamente católico, tan acendradamente católico, tenía un régimen procomunista que no creía en nada. Y por lo tanto, el hablar de apariciones y que la Virgen les estaba hablando, para el alcalde se le convirtió en un dolor de cabeza.
Y más que dolor de cabeza, inclusive un problema de orden público. Ya no tenía cómo controlar a la gente. Aparte de eso, ya no eran solamente los habitantes de la región, sino que venían gente de Lisboa, de Porto, de otras ciudades portuguesas, y aún se dice que gente de España, porque ya prácticamente la noticia se había regado. Pues bien, en estas últimas visitas, no recuerdo si fue la tercera o la cuarta, la señora, porque ellas nunca le dijeron la Virgen, sino la señora les compartió 3 secretos. 3 secretos que después Lucía consignó en un documento que posteriormente fue enviado al Vaticano. Y esos 3 secretos se supone que serían hechos determinantes en la historia del siglo XX. Muchos años después se dieron a conocer algunos. El primero, y es algo que recientemente el Papa indirectamente lo hizo, que consagró a Ucrania, se la consagró a la Virgen. Pero resulta que en ese primer secreto decía que había que consagrar a Rusia a la Virgen, porque de allí estaba partiendo un movimiento o un pensamiento o una filosofía que quería destruir la religión. Obviamente que se estaba refiriendo a la revolución bolchevique, porque justamente en ese 1917 estaba ocurriendo todo ese movimiento que terminó en la asunción del poder por parte de los bolcheviques cuando llegó Lenin y se montó en el poder y sacaron al zar en ese 1917. Si recuerdan ustedes, cuando les conté la historia de Rasputín, fueron apresados los zares con sus hijos y fueron llevados a una población de los Urales llamada Ekaterimburgo. Yo creo que en uno de los contenidos anteriores me equivoqué y dije Ekaterimburgo, no, es Ekaterimburgo. Y los asesinaron en julio, justamente con una diferencia de 1 o 2 días del asesinato del zar. Porque el asesinato del zar fue el 17 o 18 de julio en Ekaterimburgo. Y estaba la Primera Guerra Mundial en su plenitud. Estaba en esa guerra de trincheras desgastante, sacrificando millones de hombres de la manera más infame, se estaba desarrollando. Y entonces aparece supuestamente este documento en el que el primer secreto decía que había que consagrarle a la Virgen a Rusia para detener ese movimiento. Que si se lograba eso, todo lo que estaba ocurriendo podría, de alguna manera, neutralizarse. Eso fue lo que ocurrió, si no estoy mal, en junio o julio. En una de esas 2 apariciones de la señora fue que les compartió esos 3 secretos. El segundo creo que tenía que ver relacionado con que se avecinaba, además, un conflicto de marca mayor, que es la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aunque se haya dicho que esos eran los 2 primeros secretos, realmente no ha existido así fehacientemente una prueba que indique que era este evento y era este otro, sino que siempre se ha prestado como a la confusión, como si en efecto todavía no se conocieran realmente los 3 secretos y particularmente el último. Pero bueno, se me acabó el tiempo y por lo tanto no puedo terminarles esta historia aquí, sino que los espero en el próximo capítulo. Les voy a contar cómo continúa este suceso que más de 100 años después todavía da de qué hablar. Y es uno de los eventos más recordados y discutidos, particularmente de la historia del siglo XX. Pero ya viene lo mejor. Por ahora, a ustedes muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que les haya gustado este contenido. Y si es así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones.
No olviden suscribirse en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate Ilógico. Y por último, les dejo la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son los que deciden. Chao.